Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio de hoy. El Evangelio del día, una reflexión y una meditación para nuestro discipulado, camino a la salvación, camino a la santidad. Ya hoy es Domingo del Señor y estamos en una nueva semana del tiempo ordinario, la 13ª semana. Y hoy quiero poner de reflexión un tema que actualizado, diría yo, para ayudarnos, ¿no? Una llamada a neutralizar todo lo que es tóxico para nosotros. De eso vamos a estar hablando en el Evangelio, porque entiendo yo que si lo actualizamos lo podemos comprender un poquito mejor, porque este Evangelio a veces como que nos llena como de inquietudes acerca de si somos capaces o no de seguir estos mandatos de Cristo para el discipulado. Una llamada a neutralizar todo lo que es tóxico para nosotros. Vamos a verlo desde ese punto de vista, el Evangelio de hoy y la palabra de Dios hoy, porque de lo que se trata y Cristo está hablando hoy, hermanos y hermanas, es de conquistar nuestra propia vida, de tomar el control sobre nuestra propia vida y el dominio sobre nuestra vida. Cristo de lo que está hablando es, hermanos y hermanas, de las exigencias de una vida mejor. Porque Cristo lo que quiere es que tengamos una vida mejor. Cristo lo que quiere es que tengamos el control sobre nuestra vida. Y cuando no conquistamos nuestra vida y cuando no tenemos control sobre nuestra vida es porque las cosas tóxicas, como decimos hoy en día, ¿verdad? Las cosas tóxicas están haciéndonos daño. Pues por lo tanto vamos a verlo desde esa perspectiva. Una llamada a neutralizar todo lo que es tóxico para nosotros. El Evangelio es de Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá. Quien la pierda por mí la conservará. El que los recibe a ustedes a mí me recibe, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra del Señor, hermanos y hermanas. Vamos a ver de qué trata todo eso y quiero que te vayas conmigo en términos de la reflexión para que podamos atender y entender básicamente lo que este evangelio quiere decirnos y no verlo como un evangelio desafiante o un evangelio que no podemos alcanzar. Así que vamos camino a neutralizar todo aquello que es tóxico para nosotros. Preguntarnos qué es lo que nos hace indignos para ser nosotros discípulos. El amor a la familia puede hacernos a nosotros indignos de ser discípulos de Cristo, amar a mi padre, a mi madre, a mi hijo y a mi hija, cuando hay un cuarto mandamiento que me dice a mí que tengo que honrar padre y madre. Cristo no está aboliendo el cuarto mandamiento, hermanos y hermanas, vamos a aclarar esta situación. El rechazo a la cruz, ¿qué significa? El rechazo a la cruz podría ser que no acepto los retos, los desafíos y los sufrimientos que me va a traer poner las manos en el arado, hablar de Dios en todo momento y vivir una vida cristiana como Dios manda a tiempo y a destiempo. Entonces, ¿de qué se trata eso? Si me aferro yo a la vida para no perderla, quiere decir que la única vida que yo tengo se la tengo que entregar a Jesús el Señor. Esas son las preguntas que a veces vienen cuando tratamos de entender este evangelio sin el espíritu en que Cristo lo dice o sin la intención que Cristo lo dice. Y Jesucristo, hermanos y hermanas, lo que hace es que declara su divinidad, hermanos y hermanas, ante nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús y yo sigo a Jesús. Porque yo soy discípulo de Cristo y tú eres discípulo de Cristo. Jesús le dice a sus discípulos, en lo que dice, declara Jesús la divinidad de Él. Y cuando pide que se prefiera a Él antes que a los demás, lo que está diciendo es poner a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. En segundo lugar,
puedes poner a la familia y el resto ya tú le darás la categoría que tiene. O sea, es cuestión de darle prioridad a Dios en lo que estamos diciendo. No se trata de abandonar a la familia, no se trata de rechazar a la familia hasta el extremo de caer tener como insignificante a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hijas. De eso no se trata. Pero Jesús, en pocas palabras, lo que hace es que declara su divinidad cuando pide que se le prefiera a Él antes que aquellos que tal vez nosotros amamos. Y no solamente aquellos, sino las cosas que amamos y las cosas que queremos, porque hay cosas en el mundo que las amamos, lamentablemente, o las queremos, y hay unos espacios en la vida, hay unos eventos en la vida, hay unas situaciones en la vida, hay unos amigos en la vida, que a veces son amigos del alma, pero todo tiene que tener una base de categorías y prioridad. Y Cristo lo que dice: pon a Dios en primer lugar y vas a entender de qué se trata todo esto. ¿Por qué, hermanos y hermanas? ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Bueno, es que de esta forma, hermanos y hermanas, nosotros seremos bien recibidos. Aquí hay un evangelio también de acogida, de ser recibido, y los que nos reciben de esa manera, entiéndese que reciben al que va pues como discípulo de Cristo en cualquier momento, va a tener una ganancia y va a tener una recompensa, porque eso queda claro en el evangelio de hoy, y no habrá una pérdida. Se trata entonces de conquistar nuestra propia persona en términos de no lo veas como una pérdida, tienes que verlo como una ganancia, y habrá bendición no solamente para ti, habrá bendición también para el que te recibe, porque esto no se trata solamente de discípulos pues que están con una vida consagrada como el Papa, como los cardenales, los obispos, el sacerdote, la monja, los hermanos y hermanas consagrados. No se trata de eso, se trata de todo aquel que es cristiano, que tiene fe y por el bautismo se encuentra dentro de los discípulos de Cristo, como todos nosotros, hermanos y hermanas. Y fíjate, hablando de todo esto, tenemos palabra de Dios también que nos ayuda. La primera lectura de hoy, tomada del segundo libro de Reyes, con el profeta Eliseo, para que veas un ejemplo de lo que se trata esto, ¿no? Eliseo es una persona, hermanas y hermanas, que tiene un ministerio y es un profeta que está bien cerca de los pobres. Y tiene esta situación con una mujer rica. Y Eliseo, al hablar con los pobres y estar con los pobres, hacía milagros con ellos, ¿no? Porque el pobre, como hemos dicho en otras ocasiones, es gente sencilla. La gente sencilla sabe reconocer el poder de Dios en los que caminan con Dios, ¿no? Que es lo que pasa con esta mujer. Cuando Eliseo es llamado por Dios para ser profeta, hermanos y hermanas, lo que está haciendo Eliseo es conquistando su propia vida. Al conquistar su propia vida pone a Dios primero. Y entonces cuando se pone a Dios primero, la gente reconoce que tú tienes a Dios, que tú crees en Dios, que tú sigues a Dios. Y es lo que pasa con Eliseo, ¿no? Eliseo da y proyecta, hermanos y hermanas, en su vida y en su experiencia, da a reconocer que es un hombre de Dios, y la mujer reconoce el poder de Dios en él. Este me trae alivio a mi vida, este me trae ayuda, no es una carga para mí, no es algo tóxico para mí, es algo de beneficio. Y ahí es que estamos hablando, hermanos y hermanas. Entonces el profeta me alivia y el profeta me ayuda. Lo hospedó en su casa, habló con su esposo, una mujer anciana ya, con un esposo anciano que no tenía hijos. ¿Y qué es lo que vemos en esa primera lectura? Pues la mujer, al reconocerlo como un varón de Dios y un hombre de Dios, y al brindarle el hospedaje para que se quedara en su casa, recibe como recompensa la gracia de tener un hijo con un hombre mayor con el que vivía, con su esposo, como su esposo, y ella también una mujer mayor. Y ahí está la recompensa. ¿Ves de lo que está hablando Jesucristo? Tenemos el primer ejemplo en la primera lectura de hoy. O sea, al cambiar nuestra vida, al tener control en nuestra vida ante la llamada de Dios, vienen ricas bendiciones, porque estás conquistando tu vida, estás sacando lo que es tóxico, lo que aleja, lo que daña, lo que no nos lleva realmente a tener la comunión y la relación con Dios. En Romanos 6 también podríamos decir, que es la lectura segunda de hoy, que Pablo, cuando nos habla del bautismo, que somos sepultados cuando somos sumergidos en las aguas, en la muerte de Cristo, y al levantarnos bautizados tenemos la nueva vida de gracia en Cristo Jesús, que ese es el simbolismo que tiene todo el bautismo: descender en la muerte de Cristo y salir como una nueva criatura. La vieja criatura se entierra, ha pasado, ha comenzado lo que es nuevo.
Pablo habla de esa trayectoria y ahí también tenemos un ejemplo hoy en la segunda lectura. Hay que llevar una vida nueva por el bautismo. Y cuando tú llevas una vida nueva por el bautismo, pues hermanos y hermanas, estamos haciendo fidelidad y compromiso con las exigencias de una vida nueva. Cuando por el bautismo recibimos una vida nueva, cuando por el bautismo recibimos una vida nueva, estamos en control de nuestra vida, estamos en dominio de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo lo que es tóxico, lo que es dañino y nos puede alejar de Dios. En este caso, lo que señala como tóxico Romanos 6 es el propio pecado, ¿no? Cuando uno es liberado por el bautismo y uno está en control, hermanos y hermanas, y uno tiene una mejor vida, el pecado no encuentra respuesta en nosotros. El pecado siempre viene como tentación y la tentación lo que busca es una respuesta nuestra, un sí para caer, y de caer en la tentación caemos en el pecado como resultado. Pues por lo tanto, cuando estás en control y dominio, identificas lo que es tóxico, hermanos y hermanas, y dañino para tu salud espiritual y también para tu salud corporal, lo que nosotros estamos haciendo es diciéndole de verdad, cuando hacemos ese juicio de discreción, no hay respuesta positiva en mí para el pecado. Eso es lo que está diciendo Romanos 6. El bautismo, hermanos y hermanas, siempre lo tenemos que entender como un camino de conversión. Esto de que me bauticé un día, ya tengo la gracia de Dios y soy hijo de Dios, he sido incorporado a la iglesia en el nombre de Dios y ahora puedo recibir por el bautismo, puerta de muchos sacramentos, más sacramentos, y esto es gozo y alegría. Bueno, el bautismo es una jornada, el bautismo es una vida, hermanos y hermanas, el bautismo es nuestra vida completa, y el camino del bautismo siempre para nosotros, ante el peligro de lo que es tóxico, ante el peligro de lo que es pecado, siempre el bautismo estará envuelto en ¿qué? En conversión, y no lo podemos olvidar, hermanos y hermanas. El bautismo no nos hace perfectos, no nos hace perfectos. Nosotros no caminamos a la perfección prácticamente cuando lo venimos a entender. Nosotros caminamos a la santidad, nosotros caminamos a la excelencia como discípulos de Cristo, pero si nos metemos en la mente de la perfección, vamos a creer que con el bautismo lo solucionamos todo y aquí estoy yo, que no voy a ofender a nadie por el resto de mi vida. No, hermanos y hermanas, el bautismo nos ofrece a nosotros un camino continuo de conversión. El pecado no tiene poder en nosotros, es lo que nosotros tenemos que entender por el bautismo. No tiene poder porque yo estoy en control. Eso que es tóxico de parte del bautismo, yo lo voy a neutralizar, yo lo voy a detener, yo como que lo voy a congelar y no va a haber respuesta mía ni un sí en contra de los mandatos de Dios y en contra de aquello que es para mi propia salvación. Y entonces siempre, hermanos y hermanas, aunque seamos imperfectos, aunque en la vida tengamos caídas, aunque en la vida hayamos pecado, ¿verdad? Por la gracia de Dios nos podemos arrepentir y gozar otra vez del favor de Dios. Pero el pecado no nos priva, hermanos y hermanas, de nosotros siempre creer y tener una confianza plena en el Dios Padre, ¿no? Y por eso es que nos levantamos ante la falta, nos levantamos ante la caída, porque el bautismo, nuestra lucha, nuestra vivencia, siempre va a provocar que confiemos en Dios, que haya misericordia, y si me he caído, me levanto en el nombre de Dios, y si el medio para levantarme y el instrumento para yo levantarme es la confesión, es el perdón y es el reparar el daño, yo lo hago en el nombre de Dios, cumpliré con mi penitencia y ahí vamos en el nombre de Dios. Estás en control. Estás en dominio pleno de tu vida. Eso es lo que quiere Cristo, ¿ve? No es la perfección, eso es lo que busca Cristo. Por eso es que estamos hoy viendo y visualizando esto desde el punto de vista, es una llamada clara, hermanos y hermanas, llamada potente, una llamada, hermanos y hermanas, de urgencia a que todo católico, a que todo cristiano, que todo bautizado tiene que neutralizar todo aquello que es tóxico para nosotros, para ser discípulos de Cristo, seguir a Cristo, creer en Cristo, ir caminando hacia la santidad y ganarnos la salvación que Cristo nos ha prometido. Entonces, siempre en nuestra mente, hermanos y hermanas, que debemos de buscar lo mejor. A veces pensamos que estamos bien con Dios, a veces pensamos que lo que conocemos de la Biblia estamos bien con eso, a veces conocemos o creemos que lo que hemos hecho es suficiente y estamos bien.
La llamada de Cristo hoy nos pone también al tanto. Siempre tiene que haber crecimiento, hermanos y hermanas. Y no es que de alguna forma uno sea pues no conforme, ¿verdad?, con las cosas de Dios. Pero ¿qué tal si entiendes que lo que Cristo te está diciendo es que si estás bien puedes estar mejor? Eso es lo que está diciendo Cristo cuando nos pide todo esto. ¿Estás bien? Dios te bendiga. ¿Quieres estar mejor? Hay todavía oportunidad de estar mejor en las cosas de Dios. Y esta es la oportunidad que se abre, manejando, controlando esta vida nueva en Cristo Jesús. Hablamos, hermanos y hermanas, prácticamente de las exigencias de una vida mejor. Recuerda esto, sobre todas las cosas en tu vida espiritual y en tu discipulado camino a la salvación. El don de Dios de acuerdo a los límites que tú le pongas, es que disminuye. El don de Dios crece de acuerdo al ritmo en que tú decides que crezca. Y tú tienes ese control para que los dones de Dios den fruto en ti. O sea, al reconocer lo que es tóxico, lo vas a alejar y esto va a provocar crecimiento. Al dejar que las cosas tóxicas entren en ti y no tienes control sobre ellas, ellas dominan sobre ti. Porque, hermanos y hermanas, lo que vamos a hacer es decidir que el ritmo de nuestro crecimiento en la vida cristiana disminuya. Así que esa fórmula está en nosotros, eso lo controlamos nosotros, y Jesús lo que hace es darnos recomendaciones, decirnos: mira, estas son las herramientas que tú necesitas. En este evangelio, hermanos y hermanas, específicamente cuando uno lo reduce a varios factores, aquí lo que Cristo está diciendo es: suéltate, ¿no? Asume y entrégate. Esas tres cositas están bien claras ahí para uno neutralizar todo aquello que es tóxico para nosotros, para uno poder controlar la vida, tener dominio sobre la vida, ¿no? Suelta todo aquello que sea dependencia, atadura y esclavitud, y tú sabes eso. Yo no tengo que nombrar eso. Yo sé cuál es mi dependencia, yo sé cuáles son mis ataduras, yo sé cuál es mi esclavitud. Aquí es imperante desatarse, o sea, suéltate. ¿Qué tengo que yo asumir? Asume la responsabilidad, porque tenemos libertad y Dios reconoce nuestro libre albedrío. Ten responsabilidad en el ejercicio de tu libertad, de manera que no caigas en el libertinaje, porque el libertinaje es tóxico, contamina. Y si caes en él, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y en tercer lugar, entrega. La entrega, hermanos y hermanas, tiene que ser lo mejor para Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo, ¿no? Lo mejor para Dios. Dios primero siempre en tu vida. No es que la familia ya dejó de existir. Dios primero, la familia en un segundo lugar. Y fíjate que pues las cosas divinas son primero, pero aún tú poniendo a Dios primero, no estás dejando de poner a la familia en una posición de preferencia, porque en el mundo y en las cosas del mundo siempre la familia tiene su preferencia. Así que esa entrega es lo mejor para Dios. Y importante, hermanos y hermanas, conquista tu propia persona. Controla tu propia persona. No dejes que otro la controle, ya sea persona, ser humano o cosa, evento. Hermanos y hermanas, hasta un evento puede controlar nuestra vida y entrar en lo que es tóxico para nuestra persona. Y en términos del ejemplo, hermanos y hermanas, mire, si buscamos un ejemplo con la familia, que es lo que a muchos les preocupa con estas exigencias por parte de Cristo el Señor. Cuando hablamos de la familia y de que Cristo dice que Dios es primero que incluso la familia, lo que tenemos que preguntarnos es qué de la relación que yo tengo con mi familia puede ser algo tóxico. O puede ser algo mediocre. ¿Sabes tú que en nuestras familias a veces hay tradiciones que son tóxicas? Hay costumbres que son tóxicas. Hay eventos que son tóxicos en nuestra familia. Hay eventos en nuestra familia que por ser tradición, por ser costumbre y por ser unos eventos repetitivos, hermanos y hermanas, y unos get together, nos alejan de Dios, nos alejan del amor al prójimo, nos alejan de la Eucaristía, nos acercan al pecado o nos hacen pecar. Yo no estoy diciendo que las familias son malas. Lo que yo estoy diciendo es que entramos en contacto a veces en situaciones de familia o en eventos de familia que no nos acercan a Dios. Y eso es examen de conciencia nuevamente. O sea, míralo desde ese punto de vista. No es el rechazo a la familia, no es olvidarte de la familia. No estamos hablando de eso. Pero ¿qué de la costumbre, de las tradiciones, de los eventos que puedan haber en mi familia me hacen a mí tener un compromiso cristiano mediocre? Que rompe
con mi acercamiento a Dios. Entonces, el propósito de todo eso, hermanos y hermanas, es que vamos a mirar con nuevos ojos a nuestra familia. Tú haces ese ejercicio y tú vas a mirar con nuevos ojos a tu familia para poderlos amar como Dios manda. Por eso es que Cristo nos envía ese mensaje directo: ponme a mí primero en mi divinidad y a Dios, entonces a la familia en un segundo término, en un segundo plazo de prioridad, y después que tú pongas las cosas en orden, identificando todo aquello que me pueda hacer daño de sus costumbres y tradiciones, yo vuelvo a ellos, pero los voy a ver con nuevos ojos y con un amor como Dios quiere, y ese amor va a ser de bendición. Y hablando de aquello que es tóxico, hermanos y hermanas, y hablando de todo aquello que nos puede alejar de lo que es el tener el control y el dominio de nuestra propia persona, o tal vez alejarnos de las exigencias, ¿verdad?, del mandato evangélico de Cristo para tener nosotros una vida mejor, quiero darte unos puntos de referencia rapidito para que los tengas en mente de cómo debemos nosotros, o qué cosas debemos nosotros neutralizar porque son tóxicas. Y cuando hablamos de tóxico es de alejamiento y de pecado. La palabra misma de nosotros, el vocabulario, hermanos y hermanas, de nosotros puede ser tóxico cuando no edifica, cuando no acerca a Dios. Las relaciones pueden ser tóxicas, hermanos y hermanas, cuando son relaciones destructivas y cuando son relaciones que de alguna forma no edifican. Cuando no acepto los cambios, como esta llamada por parte de Cristo a cambiar, esta llamada de Cristo a hacer las cosas nuevas otra vez. Si no estamos dispuestos a aceptar cambios evangélicos, mandatos evangélicos interpretados correctamente, hermanos y hermanas, podemos estar dando paso a todo aquello que pueda ser que tóxico en nuestras vidas. Conoce, hermanos y hermanas, tu fortaleza, conoce tu debilidad, conoce tus sombras y tus luces para que puedas saber qué te aleja, qué te acerca, qué es tóxico. Aprende a juzgar los signos de los tiempos. Eso es bien necesario en nuestros tiempos, hermano. Juzga los signos de los tiempos con el juicio de discreción que Cristo nos da, porque si la gente no juzga los tiempos que estamos viviendo, nos vamos a encontrar en algunos momentos, hermanos y hermanas, cambiando lo eterno por aquello que es mortal, cambiando lo sagrado por lo que es pagano, y cambiando lo eterno por lo que es transitorio, y eso no puede ocurrir en nuestras vidas. También, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado en que a veces no tenemos la fortaleza para saber decir que no. Aprende a decir que no. Si aprendes a decir que no y aprendemos a decir que no, nos vamos a liberar de todo aquello que es, hermanos y hermanas, tóxico para nuestra vida. Y no te rindas tampoco tan fácilmente, no te ofendas tan fácilmente. Hay gente, hermanos y hermanas, que cuando viven una vida cristiana, de la primera cosa que les señalan, del primer reto que les ponen, se ofenden, se sienten lastimados. Mira, aquí hay que tener coraza, una coraza y una fortaleza, hermanos y hermanas, fuerte, porque vamos a recibir muchos retos, y entonces tú tienes que ser de alguna forma bien fuerte en términos de resistir las ofensas de los demás y no te ofendas fácilmente. Un buen cristiano es fuerte y está capacitado para aguantar ciertos golpes de la vida. No te aferres tampoco, hermanos y hermanas, a los fracasos. A veces nos ponemos a hablar tanto de los fracasos y caemos en círculos viciosos de fracaso y nos metemos dentro de todo ese fracaso y nosotros no vemos salida. O sea, eso es tóxico. Le están mencionando los fracasos, las debilidades, pues si las vas a mencionar, menciónalas como que saliste y como que las pudiste vencer en el nombre de Dios. Da sin esperar nada a cambio. Eso también te hace bregar muy bien con aquello y manejar lo que puede ser tóxico. Libérate también, hermanos y hermanas, de ciertos asuntos. O sea, hay que desconectarse de ciertos asuntos en la vida, hay que descansar de ciertos asuntos en la vida. A veces seguimos en un ciclo y en un ritmo que es demasiado de ajetreo y de gasto de energía, hermanos y hermanas. Es tóxico, eso es tóxico. Tanto compromiso en nuestras mentes que vamos descuidando y hacemos muchas cosas, y en esas muchas cosas no logramos hacer todo lo que queremos. Eso hay que examinarlo, porque eso termina uno siendo tóxico dentro de la situación que está viviendo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, neutraliza a la gente negativa. Y en esto tienes que ser bien fuerte
toda aquella gente, grupos, amistades que puedan ser tóxicas para ti, que son grupos de riesgo, que son amenazantes en términos de hacerte incumplir con tus compromisos y de caer en situaciones que no son de Dios. Tienes que ser, hermanos y hermanas, bien neutralizante, porque eso es bien tóxico. Las amistades negativas, las cosas que son negativas, de alguna forma van a ser, hermanos y hermanas, que nosotros caigamos dentro de una situación que no agrada a Dios. Así que tengamos todo esto presente, hermanos y hermanas. La llamada no es difícil, porque si Cristo nos pide algo es porque lo podemos hacer. Una llamada a neutralizar todo lo que es tóxico para nosotros, una forma de entender y actualizar el Evangelio de hoy. ¿De qué se trata? Se trata de conquistar nuestra propia persona en el nombre de Dios como criatura nueva, por la muerte de Cristo y por el bautismo que tenemos por parte de Cristo. Es cuestión de entrar a este compromiso de una vida mucho mejor que la que tenemos. Pues bien, hermanos y hermanas, así terminamos hoy nuestra reflexión del Santo Evangelio. Esperamos que haya sido de tu beneficio, sobre todo espiritual. Recuerda que cuando invocas el nombre de Dios, al santificar su nombre, poder y obra y presencia de Él estarán contigo. Al invocar a Jesús nuestro Señor por su muerte en su cruz, hermanos y hermanas, nosotros somos redimidos y esa sangre es de salvación para ti y para los tuyos. Al invocar el Espíritu Santo, un soplo de vida abundante en dones para una vida de frutos en abundancia vamos a tener como resultado. Y también, hermanos y hermanas, la intercesión siempre de nuestra Madre María, Madre de Dios y Madre nuestra, ante su Hijo Jesucristo, nos acompañe siempre. El mensaje siempre va dirigido hacia ti, hermanos y hermanas, no es para otro. Asúmelo como que es para ti, como yo lo asumo que es para mí. Y nos veremos mañana, con el favor de Dios, lunes, con un nuevo mensaje del Evangelio de hoy. Que tengas un buen día, una buena tarde o unas buenas noches. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.